Muy buenas tardes, profe. A continuación presentaremos nuestro proyecto que consiste en el lanzamiento de un cohete impulsado mediante la presión y el cálculo de la telemetría mediante Arduino. Mi nombre es Wingy Kevin Galindo Rodríguez de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Mi nombre es Diana Alexandra Gualdrondaza, estudiante de Ingeniería Civil. Mi nombre es Mateo Andrés Suárez Chavarría de la carrera de Ingeniería Civil. Y mi nombre es David Santiago Martínez Soto de la carrera de Ingeniería en Sistemas. A continuación vamos a explicar los materiales utilizados para la construcción del cohete. Utilizamos dos botellas de 1.5 litros. A una de ellas le cortamos la parte superior y lo unimos a la parte inferior de la otra botella, creando la punta del cohete. Este diseño aerodinámico lo utilizamos para reducir la resistencia del aire y poder que este alcance mayores altitudes. Las aletas fueron hechas en cartón y se diseñaron para darle estabilidad al cohete durante toda su trayectoria. Por último, añadimos el componente del Arduino que se encargará de medir la telemetría. Bueno, ahora yo hablaré de las leyes que están presentes en nuestro proyecto. Primero hablaré de las leyes de Newton. La primera ley nos dice que un objeto está en reposo y seguirá en reposo a menos de que actúe una fuerza externa sobre él. En nuestro proyecto se puede evidenciar ya que en el primer instante el cohete está quieto y sigue en reposo ya que no actuamos ninguna fuerza sobre él. La segunda ley nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Esto se puede ver ya que a mayor fuerza que salga el agua, mayor será la aceleración que tenga el cohete. La tercera ley de Newton nos dice que cada acción tiene una reacción de igual magnitud y en dirección opuesta. Esto se puede evidenciar en el momento en el que el agua sale hacia abajo impulsada con fuerza. Esta genera una fuerza de reacción de igual magnitud y en dirección opuesta, es decir, hacia arriba, lo que genera que el cohete vaya hacia arriba. También se puede evidenciar la ley de los gases ideales, ya que al momento que le metemos aire a la botella mediante la bomba, esta aumenta su presión interna, pero el volumen de la botella sigue siendo igual. Esto genera que las partículas de aire se muevan más rápido y empujen con más fuerza. Llega un momento en el que la presión interna es tan fuerte que el agua tiene que salir hacia abajo y esto es lo que genera que el proyectil suba hacia arriba. Listo, para explicar ahora el componente eléctrico o electrónico de nuestro cohete, lo que nosotros hicimos fue el ensamblaje de un Arduino Nano conectado mediante una protoboard y alimentado a una batería de 9 voltios. Las conexiones fueron hechas mediante el uso de cables jumper tipo macho-hembra y pues estos están ensamblados a un módulo SD y un sensor BMP280 tipo barómetro que nos permite medir la presión y la temperatura. Ya mediante el código de programación de Arduino tenemos la posibilidad de saber la altura a la que alcanza el cohete mediante el vuelo y mediante eso mismo pues el código nos permite analizar la telemetría durante el vuelo. Bueno, ya sabiendo los materiales que utilizamos, lo primero que hicimos fue conectar el Arduino Nano a la protoboard. Una vez ya lo tenemos conectado, lo que hicimos fue alimentarlo con una batería de 9 voltios. Utilizamos un cable tipo broche y lo que hicimos fue el polo negativo del cable broche lo conectamos al pin GN del Arduino y el polo positivo lo conectamos al pin BIN del Arduino. Ya pues una vez le damos esto, el Arduino puede funcionar correctamente. Ahora lo que hicimos fue conectar al sensor BMP280 y al módulo lector de la SD. El sensor BMP280 es algo que no tiene un regulador de voltaje, por lo tanto se le tuvo que dar un voltaje exactamente de 3.3 voltios, ya que si le damos un voltaje mayor se puede quemar. Entonces gracias a un cable jumper conectamos el pin de 3.3 voltios al sensor BMP280 y quedó funcionando correctamente. Y el módulo lector de la SD necesita un voltaje también de 3.3 voltios. El dato bueno de esto es que este sí tiene un regulador de voltaje, por lo tanto lo podemos alimentar con 5 voltios. Y pues ya este es nuestro proyecto. No es un circuito como tal paralelo ni un circuito como tal en serie, sino que es un circuito mixto ya que trae ambos de estos dos. Entonces a continuación veremos un lanzamiento de nuestro proyectil. Bueno, aquí tenemos el código que nos permitió el funcionamiento excelente de nuestro proyecto.
lo hicimos en el lenguaje C++, tuvimos que revisar la documentación de dicho lenguaje, pero pues lo pudimos lograr. Entonces, lo primero es importar la librería I2C, que es la que permite la conexión entre el BMP280 y el Arduino. Estas dos librerías de SPI y SD son las que necesita el módulo lector y estas de Adafruit las que necesita el sensor. Acá lo que hicimos fue definir una variable para que lea el chip select como el pin número 10. Y acá creamos un objeto de tipo sensor BMP280. Lo que tenemos acá son 4 variables: temperatura, presión, presión inicial y altitud de tipo flotante. Esto para que nos dé los valores en datos decimales y así podamos calcular la altitud más precisa. Y acá definimos un file archivo para más adelante generar el TXT. Listo, entonces aquí lo inicializamos. Tenemos el primer condicional que en dado caso que no encuentre el BMP280 imprimirá este mensaje y se repetirá hasta que lo encuentre. En dado caso de encontrarlo, tomará la presión, la dividirá en 100 y nos dará este valor en hectopascales. Después inicializamos la tarjeta. En dado caso que la encuentre, pues funcionará correctamente y dará inicialización de la tarjeta, o en caso que no, mostrará el fallo y lo hará en un ciclo while. Después, lo que tenemos que hacer es crear un archivo TXT en el cual añadiremos el ID, la temperatura, la presión y la altitud, que serán los datos que tomaremos, o en dado caso que no sirva, pues mostrará este error en un ciclo while. Esta función de acá, la función loop, es la que permite el funcionamiento como tal del código. Entonces, lo primero es declarar una contadora en 1. Tomamos la temperatura gracias a la función, la presión gracias a la función, la dividimos en 100 para darla en hectopascales y la altitud la tomamos gracias a la fórmula. Entonces, después de esto mostraremos todo en el monitor: la temperatura, la presión y la altitud. Finalmente, guardaremos todos estos datos en el archivo TXT, mostrando el contador como primero, después la temperatura, después la presión y finalmente la altitud. En dado caso de que el TXT no esté funcionando correctamente, pues lo que hará será mostrar este archivo que dice no se pudo abrir el archivo para escribir. Finalmente, pues tenemos el contador más, que significa que vaya aumentando de 1 en 1, y tenemos un delay de 200, que significa que tomará datos cada 0.2 segundos, ya que nuestro cohete no dura mucho tiempo en el aire. Una vez visto el despegue de nuestro cohete, podemos evidenciar que se tomaron ciertos datos gracias al funcionamiento esencial de nuestro Arduino con el BMP280 y con el módulo lector de la SD. Podemos evidenciar que tomó datos como el ID, la temperatura, la presión y la altitud. Acá evidenciamos que desde el ID 1 hasta el ID 79 la variación de datos es muy mínima. Más o menos lo que varía es la altitud y por ahí de menos 0.50 a 0.50 metros. Esto se debe a que el BMP280 no es un objeto totalmente preciso, no tiene un 100% de precisión, por lo tanto esa es como su margen de error. Y acá pues en estos IDs hasta el 79 no varía porque es en el instante en el que le estamos aplicando la presión al cohete mediante la bomba para que tenga su despegue. Una vez ya en el instante 80 podemos evidenciar que la altitud va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento hasta que llega al ID 89, que llega a su punto máximo, que es 8.67 metros alcanzados. Una vez está en su punto máximo podemos evidenciar que empieza a disminuir su altitud, a disminuir, 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 hasta que llega al ID 108, que ya pues prácticamente su altura es 0, que es en un instante en el que toca el suelo. Y acá podemos evidenciar gracias a estos datos que sí es un tiro parabólico. También pues hicimos la muestra de datos en Tracker. Lo que hicimos fue tomar una bala de calibración, pues en la vida real tomamos el diámetro de este círculo acá y se lo dimos a Tracker para que tome este dato como referencia. También colocamos un plano XY encima del cohete para que a partir de este plano tome la altura y también tome el desplazamiento en el eje X. Listo, entonces como podemos evidenciar, acá en el lanzamiento vemos pequeños puntos, 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 puntos. Estos puntos fueron tomados manualmente para tener una mayor precisión, que serían los puntos de masa que harían el seguimiento al cohete. Una vez finalizado la toma de datos, podemos evidenciar que se crean dos gráficas, una gráfica de posición en el eje X contratiempo y una gráfica de posición en el eje Y contratiempo. En la del eje X podemos ver que a medida que aumenta el tiempo,
la distancia siempre va a aumentar, 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 aumentar. ¿Esto a qué se debe? A que pues como estamos acá en nuestro punto de referencia y el cohete siempre se está moviendo en la componente X hacia la derecha, pues siempre va a ir en aumento, siempre, siempre va a ir en aumento. Y acá en la gráfica del eje Y podemos ver que empieza pues desde 0, acá, 0, y llega acá a un punto máximo y empieza a bajar. Acá lo que comprueba que es un tiro parabólico, acá pues lo evidenciamos. A medida que aumenta, hay un punto en el que llega a su punto máximo y ahí también empieza a disminuir. Acá pues los datos que tenemos son tiempo, que pues básicamente el tiempo de vuelo de nuestro cohete fueron de 2.1 segundos. Gracias al tracker podemos evidenciar la toma de datos en el eje X. Como podemos ver en el eje X siempre va a ir en aumento, siempre, 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 debido a la explicación que les di ahorita que siempre se va a mover a la derecha del plano del eje XY. En el eje Y también irá en aumento, en aumento, en aumento, hasta que llegará a su punto máximo. Según la gráfica que tenemos acá, su punto máximo es exactamente en 1,2. Entonces vamos a corroborar, buscamos el tiempo en 1,2, 1,2. Entonces podemos ver acá que alcanzó una altura de 6,6 metros. Esta es su altura máxima. A partir de ahí se supone que debería disminuir y como vemos evidenciando, poco a poco va disminuyendo. También podemos calcular gracias a estos datos la velocidad en las diferentes componentes. Tenemos la velocidad en las componentes X y la velocidad en las componentes Y. Algo que podemos notar es que su velocidad siempre, siempre va a ser mayor en el momento del despegue, debido a la presión ejercida en ese momento del despegue. Algo curioso acá en la velocidad del eje Y es que podemos ver que la velocidad llega a su punto máximo, empieza a disminuir y en el punto máximo disminuye con el signo negativo. Esto se debe a que pues llega acá a un punto máximo y empieza a bajar y como va hacia abajo, entonces sería la componente negativa del eje Y. Bueno, eso fue todo sobre el proyecto. Espero les haya gustado. Gracias por prestar atención, profe. Todo una excelente idea. Argentina